bienvenido a Sin Explicaciones, el podcast donde cuestionamos todo sin juzgar nada. Yo soy Pris. Yo soy Diana y aquí venimos a hablar de lo que nos incomoda, de lo que nadie se atreve a decir y a mirarlo de una perspectiva bíblica, humana y real. No venimos a convencerte, no venimos a darte respuestas, sino a ayudarte a mirar dentro y encontrar las tuyas. Esto es Sin Explicaciones. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Qué fuerte. Bastante. Qué fuerte. ¿Qué te dice a ti este versículo? ¿Qué rescatas de esto? Yo creo que por eso empezamos con ¿no? O sea, de aquí parte todo lo que viene, de aquí parte todo lo que somos realmente. Sí. A mí me llama mucho la atención la parte que dice: y conocieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. O sea, y lo dice Dios, o sea, ¿quién te dijo? O sea, ¿quién te dijo que estás desnudo? Pero lo hace desde, o sea, ¿quién te dijo que estar desnudo está mal? O sea, ¿por qué piensas que está mal? ¿Por qué piensas que te tienes que avergonzar por estar desnudo? Entonces, digo, en muchas historias de mi vida en general, o sea, ¿quién te dijo que esto está mal y que te tienes que esconder y que tienes que no mostrarte a algo? O sea, ¿qué es lo que te impide, no? Sí. Y yo siempre pregunto eso, o sea, ¿qué es lo que tal vez me ha impedido mostrarme a las personas? O sea, ¿qué es lo que me ha impedido ser yo? ¿Qué es lo que me ha impedido que por algún miedo, por alguna vergüenza, ocultarme? Y en algún punto, creo que en algún momento te lo compartí, que yo me oculté de Dios porque yo pensaba que lo que yo estaba haciendo ya no era digno de estar con Él. Entonces, desde ese punto, sí, o sea, ¿quién me enseñó que estaba mal lo que yo estaba viviendo? ¿Quién me enseñó que lo que yo estaba pasando, o sea, yo me tenía que ocultar de Dios? Y literal, claro, sí sentía que no quiero que me veas, Dios, o sea, pero ¿cómo me oculto, no? Entonces, me resuena eso porque ¿qué es eso? O sea, ¿qué nos dice esto? O sea, ¿es por nosotros? ¿Es por creencias de nosotros? ¿O es por creencias que te impartieron tu familia, tu religión, la sociedad? No sé, ¿qué piensas? Me gusta mucho leer la Biblia porque la Biblia es súper clara. O sea, la Biblia no dice que ellos comieron del fruto, hicieron algo malo y entonces Dios dijo: no, saben que ustedes ya se ha decepcionado, con permiso. Dice que Dios los fue a buscar, o sea, le preguntó dónde, o sea, no es como que Dios no supiera lo que hicieron. Y lo fue a buscar, y algo que a mí me llama mucho la atención es que le preguntó a Adán. O sea, no le dijo como, lo que fue a regañarlo, ¿no? Le dijo como, lo que hiciste está súper mal, estoy muy decepcionado de ti, como muchas veces esperamos que la gente nos trate, porque esa es la reacción que esperarías de una persona normal. Pero Dios no hace eso, o sea, Dios se acerca a ellos y le pregunta: ¿comiste del árbol? Y entonces la primera reacción siempre va a ser esconderte, o sea, sentirte vulnerable, sentirte desnudo. Y la segunda reacción, ¿cuál es? Justificar por qué lo hice. Y es así como actuamos siempre. O sea, en la vida normalmente algo que hacemos es, primero te sientes avergonzado y después como que tu modo de quitar esa vergüenza es justificarte. Y no te justificas en ti, te justificas en otra persona. Y él dice: la mujer que tú me diste, o sea, ella tuvo la culpa. Básicamente es tu culpa también porque tú me la diste. Ajá, lo puedes ver. Aquí tú te culpa, menos yo. Sí. Y se justifica frente a Dios. Y eso no era lo que Dios estaba buscando. Y tampoco Dios estaba buscando castigarlo de una y mostrarle que estaba mal y tú. No, o sea, al contrario, realmente lo que estaba buscando era tu corazón. Y cuando vienen esos pensamientos a ti de tienes que ocultarle lo que hiciste está súper mal, no, o sea, eso. O sea, cuando viene ese sentimiento de sentirte desnudo, es cuando más te tienes que acercar. Es cuando más tienes que llegar a decir: creo que la regué. O sea, ¿no? Sé qué piensas, no sé, pero siento que me equivoqué. ¿Qué opinamos? Porque creo que no estuvo bien esto. Pero tú dime. Y es más el acercamiento que él busca, más que te justifiques, ¿no? Sí, y es que, o sea, ¿a cuántas personas nos ha pasado, no? O sea, ¿a cuántas personas nos ha pasado que hicimos algo en nuestra vida de lo cual no nos sentimos orgullosos? O sea, no es tan fácil compartirlo y son temas que vamos a tocar próximamente, ¿no? Donde literal sí hay temas que han pasado, voy a hablar de mí en mi vida, que pueden ser muy cuestionables, puede ser, o sea, puedes cuestionar si Priscila es una buena persona o es una mala persona, pero bueno o malo, ¿para quién? ¿No? O sea, ¿para Dios? ¿Para ti? ¿Para mi familia? ¿Para mi sociedad? O sea, ¿para quién? Y, o sea, yo sí me pongo a ver cómo todas estas cosas que vivimos en algún punto o sea, nos enjuiciamos a nosotras mismas. O sea, nosotras mismas somos las que estamos diciéndonos
¿cómo te atreviste a hacer esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Eres una mala mujer? ¿Eres una mala hija? ¿Eres una mala esposa? ¿Eres una mala amiga? ¿No? O sea, ¿por qué hiciste esto? Pero, ¿quién te lo está diciendo? Sí. Y para mí esa voz nunca va a venir de Dios. O sea, hay una frase que me encanta que circula por todo internet que dice eso, ¿no? Resulta que la única persona que podía juzgarme me abrazó. Y entonces todos los demás, o sea, no pueden juzgarte desde su moralidad, porque todos hemos hecho algo que no está bien. Y a lo mejor ante la sociedad, a lo mejor ante tu familia, ante ti misma, o sea, o sea, no me vas a presentar a una persona que me diga, no, he hecho todo perfecto en mi vida, nunca me he equivocado, nunca, pues nunca a lo mejor hubiera hecho las cosas diferentes. O sea, jamás vas a encontrar una persona así. Y la única persona que sí lo fue, o sea, es la persona que se acerca a ti, te abraza y te dice como, no lo vuelvas a hacer. O sea, Ya estoy aprendiste, aquí, ya aprendiste. exactamente, ¿qué aprendiste? Sí. ¿Qué aprendimos de esto? Ujú. Pero estoy aquí para ti. Y entonces Sí. siento que cuando vas creciendo, algo muy difícil es entender ese concepto, porque todo a tu alrededor actúa de una manera, o sea, contraria. Yo voy a hablar desde mí, desde mis papás. Yo sí sentía su decepción, aunque nunca me dijeran, aunque nunca, ya sabes, o sea, Ujú. nunca hicieran algo intencional para lastimarme. Yo podía ver y sentir su decepción cuando yo hacía algo que no estaba bien. Ok. Entonces, desde ahí, esa es la reacción que yo conozco por primera vez. Cuando hago algo que para ti no está bien, voy a recibir decepción, rechazo, o sea, toda esta parte y se empiezan a crear heridas. Pero así no es como reacciona Dios. O sea, eso es lo que yo aprendí. Eso es lo que al final de cuentas normalmente aprendemos. O sea, aprendemos de las personas que nos rodeamos, cómo reaccionan ellos, y eso es lo que nos parece normal. Sí. Pero no es lo que, o sea, lo que dice aquí. O sea, Dios no llegó a juzgar, Dios no llegó a regañar, Dios no llegó a castigar. O sea, el castigo no se dio hasta después de hacerle la pregunta, ¿comiste el árbol? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y siento que viene también desde una tristeza, ¿no? Sí. Como sé que va a haber consecuencias por lo que hiciste. Ujú. O sea, como ¿qué hiciste? Va a haber consecuencias y no voy a poder hacer nada para evitártelas. Ujú. No desde un juicio, no desde un regaño, no desde un... No, pero es algo que vas a tener que vivir por la decisión que tomaste, o Sí. sea, pero no te estoy diciendo, bueno, ok, o sea, qué mal hiciste, eres una mala persona Sí, y sí. ya no quiero verte nunca más en la vida, No, para nada. sino, ok, va, pero dímelo, Sí, habla conmigo, Sí. ¿no? O sea, eso es algo que yo veo mucho, o sea, habla conmigo y dímelo, o sea, externate. Ahora, el hablar y poniendo como, obviamente, a figura como Dios, o sea, poniendo Dios, el universo, pues, habla conmigo, dímelo, o sea, yo lo veo ya más internamente, donde habla contigo misma y escúchate. A ver, escúchate, ¿qué sientes? ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te avergüenzas? ¿A qué le tienes miedo? O sea, ¿cuál es tu miedo real? O sea, ¿tienes miedo a que te abandonen? ¿A que Sí. no seas reconocido? ¿Cuál es tu miedo interno? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y en ese miedo, tú reconocerlo primero, Ujú. tú decir, ok, ya, pasó esto, viví esto, no fue lo mejor que pude haber hecho, pero ya pasó, ¿por qué pasó? O sea, ¿qué me llevó a eso? ¿Qué estoy aprendiendo de esta situación? Y desde que lo aprendí, ok, ahora entiendo lo que sigue, lo que viene, pero no porque lo que venga va a ser malo, malo o bueno, Ujú. viene algo. Y de eso algo, sí es la parte donde decimos, ¿no? O sea, bueno, si no aprendes aquí, lo vas a volver a repetir, hasta que quieras, Hasta que tú decidas, hasta que tú decidas, básicamente. pero va subiendo de nivel, Sí. o sea, va subiendo de nivel, sí lo Sí. repites, pero lo repites en un punto que vas cambiando el nivel y vas poniendo niveles más difíciles o más complicados y que en ese punto es, pues tú sabes hasta dónde llegas, ¿no? O sea, yo con mis relaciones lo viví, o sea, en mis relaciones empecé con relaciones narcisistas, pero nivel 1, Sí, y tuve que llegar a qué nivel para darme cuenta que era lo que yo tenía que trabajar en mí, sí. ¿no? Entonces, sí está fuerte porque yo algo que sí me quedo con esto que estás leyendo, que leíste, pues, o sea, como en un momento sí yo no me sentía digna y yo me alejé, o sea, me reconozco y me escondí, o Sí. sea, me avergoncé Sí. de lo que yo había hecho, de las decisiones que yo estaba tomando, y que tal vez en ese punto era cuando más Dios me estaba llamando, en ese punto era cuando más yo podía Sí. encontrarme con Él. Sí. Y tal vez si las personas afuera me estaban juzgando, o si las personas afuera decían, o sea, ¿qué tipo de mujer es Priscila? Sí. El único que no me estaba juzgando y del que yo sí me alejé fue Dios. Sí. ¿No? O sea, Sí. y yo pude haber encontrado ahí tal vez algo, pero yo no lo quise ni platicar conmigo, o sea, yo no lo quería reconocer ni para mí, o sea, a mí platicarlo, poderlo llegar a platicar aquí, lo que yo viví, lo que yo pasé, pues es fuerte, Sí. porque antes no quería ni reconocerlo, ahora lo reconozco, no es como que lo justifico y me enorgullece y me lo pongo como medallita y lo ando presumiendo, pero sí, al punto ya ahorita de decir, ok, sí, viví esto, sí, tomé estas decisiones, sí hice esto, Sí. pero también lo hice y ahorita ya aprendí y yo te puedo decir a ti, no hagas esto, o entiende primero por qué puedas estar pasando por esta situación, ¿no?
Y hay una parte que la Biblia habla que dice que todo sirve para bien para aquellos quienes lo aman, ¿no? Y se refiere a Dios. Entonces, algo que a mí me llama mucho la atención es que normalmente cuando no tomamos a lo mejor la mejor decisión o no tomamos una decisión que tomaríamos el día de hoy, en ese entonces lo primero que llega es eso, es la vergüenza y es un modo superandi que siempre el enemigo va a utilizar, o en mi caso yo lo veo como el enemigo va a utilizar para alejarte, porque tu misión número uno es alejarte, es desconectarte. Mientras tú te sientas desconectada, mientras tú no tengas tu tema espiritual bien, no vas a poder dar lo que no tienes. Mientras tú no te aceptes, mientras tú no sientas mientras tú sientas más bien ese rechazo, lo que vas a dar al mundo es rechazo. Mientras tú sientas esa herida, lo que vas a dar al mundo es la herida. Y entonces su misión número uno es alejarte, o sea, es decirte como, no, no lo mereces, y todos sus pensamientos para mí vienen de él. Híjole, qué fuerte lo que acabas de decir. Qué fuerte lo que acabas de decir, porque, o sea, no puedes dar algo que no tienes, o dar lo que tienes, cualquiera de las dos. Fíjate, o sea, si lo vemos así, cuando pasa algo, y tal vez la otra persona, en lugar de darte amor, en lugar de darte respeto, en lugar de darte comprensión, un lugar seguro donde hablar, donde platicar y externármelo, no te voy a juzgar, porque la otra persona no lo tiene. Claro. O sea, la otra persona no tiene amor para ti, no tiene respeto para ti, no tiene comprensión para ti. Esos oídos no deben de escucharte. No. Porque no pueden. no hay ahí. O sea, qué sí. diferencia es que yo en un punto sí no me sentía cómoda de decir lo que vivía, pero yo cuando lo externo contigo, cuando ya platico en círculos, que al final del día me siento con un sostén, ¿no? De platicarlo, o sea, no recibo juicio. Sí recibo este abrazo, sí recibo ok, pero también qué aprendiste, o sea, tampoco es sí, no, tampoco, no, eso no existe aquí, ¿no? O sea, existe de que, ok, sí, ok, quieres llorar, llora, pero ahora sí que sigue, ¿qué aprendiste de eso que viviste? ¿Qué sigue? Pero qué fuerte, de verdad, desde ahí yo siento que a mí me libera mucho el decir, a ver, si la persona no me está dando amor es porque no lo tiene. Si la persona no está comprendiendo es porque no tiene esa persona. Y si esa persona solamente se enoja conmigo o no sé, o se queja de mi situación o me tira la culpa a mí de la situación, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con esa persona solamente, ¿no? Sí. Eso está fuerte. Sí, está bien fuerte, ¿no? Sí. Pero bueno, cerrando el punto también era que una parte de la Biblia dice que todo funciona para bien de aquellos que lo aman. Y yo en algún punto lo interpreté como lo que pasaste, lo voy a usar. Lo que decidiste y las consecuencias que tuviste, todo, lo voy a usar. Y en mi experiencia lo ha usado para que yo pueda compartirle esto, como tú dices, a otras personas. Que si en algún punto te sentiste juzgada, que si en algún punto sientes que no puedes ser tú, que tienes vergüenza, que sientes este desnudo, o sea, sepas que hay gente que no te va a juzgar, sepas que, o sea, todos pasamos por eso. No hay una persona que me diga, yo estoy absolutamente orgullosa de cada una de mis decisiones, padrísimo, lo volvería a repetir exactamente. No creo. Sí, exactamente Lo mismo. Sí, es más, lo voy a escribir para mostrárselo a mi hijo y a lo mejor él quiere también. Sí, repítelo. No existe. Entonces, o sea, yo sí puedo ver hoy cómo lo de ayer me sirve, o más bien Dios lo usa para compartirlo con otras personas, para también ayudar a otras personas con su propio proceso. Porque si yo no pasé por el proceso, tampoco te puedo ayudar a pasar por el proceso. O sea, no honestamente. Yo te puedo decir mi opinión, pero si no pasé por el proceso, si no se empieza Es que es la teoría, pero no la práctica. Justo, o sea, justo. Y en la práctica somos expertas. O sea, ahí sí somos expertas. Práctica ¿no? hubo. Práctica existió Estamos y el por día eso de- estamos aquí. Sí, No, y por eso porque estamos aquí. práctica hubo. Sí. Y realmente, o sea, sí que fuerte porque, sí es cierto, o sea, donde tú vas a hablar desde tu experiencia también, y sí puedo imaginar cómo te sientes, y puedo decir, y puedo haber leído un libro, y mira, en el libro dice esto, o sea, sí, me dices, a ver, ok, en el libro dice, ten más fe, ok, sí tengo más fe, pero ¿cómo tengo más fe? O sea, sí creo en ti, pero ¿cómo creo en mí? Sí, o sea, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo me dices que crea en mí? Cuando hice esto, hice el otro, pasé por esto, o sea, ¿cómo? Y si no tienes el proceso, no entiendes qué pasó en ti, por ejemplo, para que confiaras en ti. Para, a pesar de las decisiones que tomaste, confiaras en ti el día de hoy, estuvieras segura de tu valor. Si no tuviste el proceso, no le puedes ayudar a alguien a pasar ese proceso. Le puedes hablar de cómo se debería ver el resultado, pero no le puedes hablar del proceso. No puedes conectar con una persona y decirle, pasé por lo mismo y mi proceso fue así, así, así. O sea, exacto. Eso. Ahora, tú dijiste ahorita algo que tú en un punto tus papás se decepcionaban de ti. Sí. Ok. Yo sí tengo una pregunta ahí. Es importante. Es que es importante, o sea, porque obviamente nuestros papás como figuras de autoridad, como las personas que nos traen a la vida, obviamente generamos un respeto, generamos esta pues sensación de obediencia ante lo que ellos nos dicen. Entonces, si ellos nos dicen está mal, pues tú piensas que está mal. Sí. Entonces, si ellos tienen esta sensación o sea, los decepcioné, entonces piensas que tú hiciste algo mal. Sí. ¿Qué fue? O sea, realmente para ti, ok,
tus papás se decepcionaban de ti, no sé en qué áreas se decepcionaran o si algo que nos puedas compartir de eso, pero se decepcionaron de ti, pero ¿cómo lograste hacer? Porque supongo que tal vez eso lo mantienes y tal vez ellos te siguen decepcionando y ya no lo sientes. O sea, porque no se trata de cambiarlos a ellos, ¿no? No se trata de cambiarlos a ellos. Entonces, ellos tal vez siguen decepcionados por la decisión de algo que tuviste en tu vida, pero ¿cómo a ti ya no te afecta eso? Ok, 2 cosas. Número 1, o sea, honestamente, le estoy hablando de mi percepción. Entonces, sinceramente, no sé si hubo cosas que yo hice de las que ellos se decepcionaron. Yo interpreté a lo mejor alguna cara de tristeza como decepción, a lo mejor alguna cara de, o sea, de otros pensamientos como decepción, y eso yo lo sentí como decepción y lo sentía como un castigo para mí. ¿Cómo logré como pasar esa parte a pesar de esa decepción? Honestamente, sí acercándome a Dios. Porque nunca te voy a decir como, no, es que te valga todo y no necesitas de la opinión de los demás, porque esa es una utopía. O sea, siempre vas a necesitar recibir esa aceptación de alguien. El problema es que si la buscas en las personas que tienes a los lados, esas personas también vienen cargando con cosas. O sea, mis papás, nadie les enseñó a ser papás. O sea, su decepción muchas veces, y cuando sí supe que era decepción, muchas veces vino de él, es que yo pasé por esto, yo no quiero que tú pases lo mismo. No, entonces me siento triste de que estés tomando estas decisiones porque veo que vas al mismo lugar que yo fui. Y es una decepción que no viene del juicio, viene del amor. Pero al final es una decepción que a mí me deja una huella. Entonces, algo que yo hice me dejaba. Algo que yo hice fue eso, o sea, conectar con la única persona de la que yo me puedo sostener el día de hoy y decir, tengo aceptación total. A pesar de que ellos opinen diferentes cosas, y a lo mejor no soy su ideal de hija, a lo mejor sí, uno nunca sabe. Le preguntaré más adelante a mamá. Próximamente. Stay tuned. A pesar de eso, sí tengo esto y sí puedo ver, y no solo por lo que leo, sino por lo que vivo, que tengo esa aceptación. O sea, ya no la busco en otras personas porque ya la tengo. Cuando tú cubres esa heridita que tienes, o sea, cuando tú no solo le pones una bendita, o sea, cuando tú realmente la sanas y hay algo que está llenando ese vacío, que pues, tenemos todos, porque por algo está ahí, aprendes a no depender de otras personas para llenar ese vacío, porque las otras personas tienen sus propios vacíos. Estás llenando un vacío con otro vacío. Ok, entonces aquí, digo, yo entiendo, tú te agarras de Dios y que Dios te acepta como eres y acepta tu camino y acepta lo que eres, entonces de ahí te agarras y dices, ok, Dios me acepta, no necesito ya la aceptación de mis papás en este caso, ¿no? Qué fuerte porque yo en este proceso con Dianita ya lo que me trajo mucho contigo es esa conexión que tú tienes con Dios, y como yo lo compartí, pues yo me alejé de Dios, ¿no? O sea, yo sí me alejé de Dios en un momento que yo no estaba como consciente que me había alejado. Sí. Hasta que ya empiezo a sanar muchas cosas en mí, veo que vuelvo a buscar, ¿no? Esto, por eso empezamos a leer la Biblia, empezamos a platicar de lo que venía en la Biblia, pero desde todos los ángulos. Sí. Entonces, algo que a mí me gusta mucho, que esa misma vivencia que tú tienes, yo también la pasé con mi papá, con mis papás, pero más directo con mi papá. Mi papá esperaba o sea, mi camino de éxito de mi papá era que yo estuviera en una cuestión de gobierno y yo tuviera un trabajo seguro. Sí. Sí, lo excepcioné, lo puedes ver, ¿no? Sí. O sea, No, yo también a lo mío. Eso no parece nada un trabajo de gobierno, ¿no? Sí. O sea, cero de gobierno. Entonces, no parece gobierno, no es de gobierno. Entonces, pues sí, mi papá sí me tenía como muy establecido eso. ¿Por qué? Porque mi papá viene de toda la carrera, o sea, sí tengo carreras y todo, pero mi papá visualizaba que yo hiciera maestría y que yo hiciera doctorado y que yo me mantuviera en esta área de gobierno, y siempre me decía, ¿para qué? Para que le dé su seguro médico, y en ese entonces sí había jubilación, ¿no? Entonces, pero bueno, cosas tristes. Entonces, pues no, le sale la hija emprendedora, le sale la hija negocios, ventas, no, me encanta. O sea, sale esta hija que se está haciendo otras cosas, otros tipos de giros, negocios, y que pues cambia por completo. Entonces, yo a diferencia de ti, que yo no tenía como tal vez el buscar a Dios, yo más bien me busqué a mí, me encontré a mí. O sea, yo dejé de buscar la aceptación en otras personas, pero la encontré en mí, en mi Pris, ¿no? En mí, donde yo al final del día, a ver, ¿qué quiere Priscila? ¿Dónde quiere estar Priscila? Que no se traicione a ella misma. O sea, que no por decidir lo que mi papá quería, sí por estar bien con mi papá, pero ¿dónde iba a estar Priscila? O sea, ¿cómo se iba a sentir? Sí podía tomar la decisión de vivir en gobierno, de trabajar en gobierno, de estar en toda esa parte, podía haber tomado la decisión, pero realmente ahí no me sentía cómoda. Entonces, ¿qué iba a pasar? Me iba a enojar conmigo, me iba a enojar con la vida, iba a estar quejándome de lo que fuera. ¿Por qué? Porque iba a estar realmente, o sea, y realmente el enojo lo externarías hacia otras personas, pero el enojo es contigo, por no seguir lo que tú quieres hacer, por no seguir lo que tú quieres realmente, a pesar de lo que digan las demás personas. Pero cuando tú ya aprendes a escucharte, cuando tú ya aprendes a saber qué es lo que tú quieres, ¿no? Cuando tú ya aprendes a estar donde tú quieres estar y tomar las decisiones
pegue donde pegue. Ujú. ¿Por qué? Porque si a mi papá ahorita le molesta ese proceso, que no lo sé, desconozco, si sigue siendo un tema para él o ya lo superó, no lo sé, pero al final Hay que del tener día, un podcast con los papás. sí, sería bueno. Yo creo que sería bueno. No sé si estén preparados, pero estaría bueno, ¿no? Que dicen. Entonces, o sea, yo sí me quedo pensando, digo, bueno, no sé qué piensa mi papá ahorita, y pues lo va a ver y lo va a escuchar, y pues la realidad es que no me importa ahorita, o sea, no importa su aceptación. Sí. Y si a él le molesta, pues va a tener 2 problemas, ¿no? Y ya sabemos cuáles son esos 2 problemas. Y ya, o sea, ya no me toca a mí, pero yo ya estoy feliz con lo que estoy haciendo, pero me encanta, o sea, como la diferencia que tú encuentras esa aceptación de Dios y yo encuentro esa aceptación interna. Que al final del día tú tienes esa validación de alguna fuerza fuerte, más poderosa que tú tal vez, y dices, tranquila, o sea, estás bien. Y yo desde mi parte interna es, tranquila, o sea, esto es lo que tú quieres, reconócetelo y dale, ¿no? Sí. Y que es inamovible, o sea, que es algo que no cambia, no importa lo que hagas, no importa lo que seas, no importa lo que, no importa, o sea, no cambia. No tienes que hacer cosas para ganártelo, ya lo tienes. Y creo que es el meollo del asunto, o sea, cuando tú ya lo tienes, ya no lo estás buscando en otros lugares. Y eso a ti te permite ser más tú. Mis papás también tenían la expectativa de que yo, o sea, yo antes de venirme aquí a la Ciudad de México, estaba trabajando en un lugar en el que no me pagaban mal, igual me iban a dar de que jubilación, una cosa así, no sé, pero, o sea, prestaciones. Para mis papás ese era el sueño. Y regresamos a lo mismo, ¿no? Es una decepción que sienten, no desde el juicio tanto, sino en su experiencia. O sea, Sí. ellos te están dando lo que tienen. Claro. Y para ellos, el No es camino del amor correcto, siempre. el camino que ellos hubieran querido tomar, y para ellos las oportunidades que tú tienes, pues tómala, ¿no? Porque yo en tu lugar lo habría tomado. El problema es que tu propósito no es igual al de ellos. Mi propósito no tiene nada que ver con el de mi mamá, ni el de mi papá, ni el de mi hermana. O sea, no tengo nada que ver con ellos y entonces dejo de buscar la aceptación de ellos porque ellos tienen sus propios propósitos. Y yo empiezo a dar lo que tengo. Y yo empiezo a aceptar que cada quien tiene su propósito y que yo no voy a querer, por ejemplo, que mi mamá sea emprendedora, que abra negocios, que esto y lo otro, si ella no decide hacerlo. Exacto. Dejo de tener expectativas de ellos y dejo de tener expectativas, bueno, dejo de intentar cumplir sus expectativas de mí. Entonces, no manches, eso mejora la relación como no tienes una idea. Y, o sea, y soltar eso es, y justo de ahí el nombre, ¿no? O sea, porque pues tú puedes tomar una decisión y no tienes por qué dar explicaciones, o sea, no tienes por qué hacerlo, o sea, tú quieres blanco porque quieres blanco, todo el mundo te dice es negro, pero tú quieres blanco, eliges blanco y no tienes por qué dar explicaciones, o sea, cuando tú ya hablas desde ti, desde tu creencia, desde tu propósito, desde lo que tú quieres hacer, y te agarras tanto de eso, es cuando dices, o sea, sí, tal vez te lastimo, sientes que te lastimo, no es la intención, pero tal vez te duele, te hace que te enojes, te incomode, si te incomoda, trabájalo, o sea, y ya, ¿no? Vamos. Pero bueno, o sea, es que así es, ¿no? Sí, o sea, sí. es la realidad. Sí, porque aparte te acostumbran, esa es otra cosa que trabajamos. O sea, te acostumbran a decir, si te lastimé, o sea, lo siento, ¿no? Y esa es la frase, o sea, discúlpame si te lastimo. Pero honestamente, muchas veces cuando te sientes herido, no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver contigo. O sea, Nunca tiene que ver con la otra persona. O sea, la tiene realidad, que ver contigo, ¿no? Y las frases, esta es la raíz de las frases que vemos mucho en internet de, ¿cómo era? Era algo así como las personas no te hacen cosas, las personas hacen cosas y tú decides cómo las tomas. Sí, sí, sí. O sea, y te dice, quítale esta parte del medio, no, quítale el me te hicieron cosas. o el me hicieron, o sea, quítale esos como 2 palabritas y, a ver, ya, O sea, no quítalo. es Priscila me insultó, es Priscila insultó. Es una persona que insulta. Y es lo que Priscila trae en Priscila. O sea, y va desde lo primero que dijimos, de, Sí. doy lo que tengo. Sí, Entonces o yo sea, insulto, pero porque eso tengo para mí, o sea, y qué triste. Sí, qué fuerte, porque no sé cuántas personas conoces, ¿sí? Y no sé cuántas personas conocen que literal lo único que tienen es exigencia, son insultos, o sea, es Quejas. negativo. Pero no te das cuenta que esa persona está pasando el mismo proceso con ella misma en su mente. O sea, tú crees que es grosera contigo, pero es grosera en general. Híjole, Pero no se acepta ni siquiera así. O sea, no te acepta a ti, no se acepta ni siquiera a ella. Te voy a decir algo bien triste. Cuéntame un poco. Yo era esa persona. ¡Qué fuerte! Yo también. Por eso estamos aquí. No hablamos de la persona, hablamos de nosotras. Sí, Sorrito. o sea, sí, o sea, y sí, o sea, es que yo sí era esa persona que yo trataba mal a las personas, mal. Sí. O sea, gritaba, me quejaba, o sea, yo sí era esa persona, yo sí era esa persona. Y sí, algo que a mí me ayudó muchísimo, cuando llegaba una persona súper enojada conmigo del negocio o algo, llegaba muy, muy enojada, llegaba con quejas, llegaba así, ¿no? Alterada realmente de la vida. Yo cambié la conversación en lugar de que esta persona a mí me molestara, porque no me molestan, yo le doy el poder de que me molesten, entonces no voy a darle el poder de que me molesten, no me va a molestar, pero digo, ¿qué vida estará pasando esa persona para poder tener ese nivel de enojo y de queja y de todo lo negativo? ¿Qué estará pasando esa persona? Porque yo me acuerdo de Pris,
cuando era esa persona y recuerdo la vida que estaba teniendo, la pareja que tenía, o sea, todo, que después eso lo Parejo. platicaremos después, Sí. pero cuando yo recuerdo esa vida digo, qué fea vida. O sea, realmente qué fea vida estaba viviendo en ese punto. Agradezco haber salido de eso, pero desde eso, ahora sí lo pongo en la otra persona y cuando veo que en esa otra persona está, hay queja, dolores, gritos, te trata mal, ¿no? O sea, te trata mal en cuestión de que te reacciona mal, o sea, cuando yo veo eso digo, ¿qué vida estará pasando? Sí, O sea, ¿qué estará viviendo esa persona sí. para hablar así? Y pregunta, para ponernos en contexto, ¿cuántos años llevas trabajando en desarrollo personal? Híjole. Para llegar a ese punto. No, Porque yo sé que lo estamos haciendo muy fácil. O sea, yo sé que lo estamos haciendo como, ay, pues tú nada más piensa que la otra persona tiene. Y no, la verdad es que no. O sea, sí, a mí por lo menos me tomó unos 10 años llegar a donde estoy ahorita. O sea, por lo menos. De que empecé a trabajar poquito a poquito y es lento. O sea, no es como, tú nada más escuchas una idea y ya la interiorizas y listo. Se quedó contigo para siempre. O sea, claro, ahora sí depende mucho y esto sí, yo siento que no es que haya un tiempo perfecto, ¿no? O sea, a muchas personas les puede tomar 10 años, a otras personas tal vez les toma un año y así, ¿no? En mi proceso, ojo, yo ni siquiera sabía que era eso del desarrollo personal. No, yo O sea, tampoco. cero, no entendía ni sabía con qué se comía eso, ¿no? Entonces, yo empiezo a entrar en materia de ese trabajo personal sin saber qué es trabajo personal, ya después lo conozco y bueno, ya entro más, que después les explicamos también más sobre esto y todo, pero yo les voy a decir algo, en mi proceso, cuando yo empiezo a conocer el desarrollo personal, yo no, a ver, llevo acá 9, 10, un año, ponle 2 años y medio a 3 años. O sea, yo en el desarrollo personal no tengo tanto tiempo. Ahora, tengo 33 años. Sí. O sea, tengo 33 años. Pero ¿qué pasó en mi vida? Bueno, cosas llegaron a un nivel tan fuerte, Sí. o sea, yo sí fue de que, o sea, iba subiendo el nivel, o sea, no entendías, ok, no entiendes, ok, no entiendes, me va a doler, y si yo ya no entendía, Sí. en ese punto yo siento que sí llegué a un punto en el que si ya Pris no entendía rápido, no agarraba la onda rápido, ya al día siguiente tú ya no contabas con Pris, o sea, Pris no estaría aquí platicándote esto, Sí. y es real, ¿no? Entonces, yo siento que fue tanto lo que se acumuló en mí de experiencias, de vidas, de personas, de todo, o sea, fue tanto lo que cargué en ese punto, tantos años, que cuando encontré el desarrollo personal, me lo comí todos los días. O sea, yo era de que todos los días, o sea, me enfoqué en mí todos los días durante un año entero. O sea, durante un año entero me enfoqué en ir al gimnasio, en leer libros, en meditar, en muchas cosas que yo empecé a integrar en mi trabajo personal. Entonces, tal vez, y yo sí creo, yo sí soy de la fiel creencia donde tú sí puedes exponer un resultado. Si alguien lo hizo en 10 años, tú sí puedes hacerlo en 5, puedes hacerlo en 2. ¿Qué pasa? O sea, tal vez esta persona le involucró una hora de su desarrollo personal en esos 10 años, X, o sea, no sé cuánto. Pero a ver, si yo le dedicaba 7 horas en el día, los 365 días, más rápido va a tener, Sí. más rápido iba a conectar. Entonces, mi proceso sí fue más rápido, pero fue porque fue demasiado intencional. O sea, fue demasiado, porque yo sí dije, si yo no aprendo ya, o sea, ya no voy a estar en esta vida. O sea, a mí alguien va a venir, me puede matar, me voy a morir, va a pasar algo porque yo no estoy entendiendo, ¿no? Entonces, como yo llegué, yo creo que a esa línea, por eso mi crecimiento en desarrollo personal sí fue como más, sí, más grande. Sí fue, yo le puedo llamar como un salto cuántico muy fuerte de la Priscila que tú estás viendo ahorita, que hace 2 años, nada que ver con esta persona, nada que ver, nada que ver, cero. Sí, por 2. Y justo, o sea, mi desarrollo fue, ni sabía que existía el desarrollo personal, o sea, cero, pero mi desarrollo sí fue muy, muy progresivo. O sea, cada vez que yo leía, cada vez que yo analizaba y meditaba sobre eso y me daba cuenta de mis actitudes, cambiaba un poquito, un poquito, un poquito. Y yo sí me fui construyendo, o sea, yo sí llegué al nivel 1. Y en el nivel 1, o sea, a mí me dolía así y yo decía, no, espérate, algo tiene que cambiar. Esto no está funcionando. O sea, yo, ya sabes, Sí. yo empecé a trabajar muchas cosas, Pero así. Pero así. Es como- mejorar 1% cada día. Exacto. Sí. Y no me di cuenta ni que era mi desarrollo personal, ni sabía que existía, ni que yo estaba mejorando 1% cada día. No me di cuenta de nada. Sí, no, hasta no que- le tenías un nombre, no. o sea, no sabían ni qué estaba No. pasando. Sí, igual yo, así empecé. Ajá. Literal. Pero me gusta mucho porque llegamos a un punto en el que estamos aquí las dos y podemos compartir de esto a más personas, que su proceso puede ser tan rápido como el de Pris o tan lento como el mío, pero que Y eso genuinamente es saben. relativo, ¿no? O sea, al final del día, Sí. o sea, lento, bueno, ¿comparado con qué? Sí, ¿No? Pero sí, y qué bonito, o sea, porque o sea, tú duras 10 años, digo, en ese cálculo que haces, 10 años, pero es este trabajo, ¿no? Ujú. Es este trabajo como pequeñas cosas hechas constantemente, ¿no? Sí. Entonces eso está muy cool. Entonces yo en ese punto
yo sí dije, yo me comí el mundo, ¿no? Sí. En ese año en específico, que es donde yo siento que hay este crecimiento, y porque me lleva a otras personas, me lleva a otros lugares, me mudo, yo no soy de Ciudad de México, me mudo, entonces sí me lleva a muchas cosas, a mí se me mueve muchísimo, pero porque muevo mucho en ese tiempo, ¿no? Y tú fuiste construyendo, Sí, fuiste o sea, así como tejiendo, ajá, ¿no? justo, lo identifico como tejer. Como la arañita, ¿no? O sea, y se cayó y se volvió a subir, o sea, volvió a ser la cosa esa, ¿cómo se llama? La telaraña. Entonces, sí, o sea, qué padre porque puede ser cualquiera de las dos opciones. Y vamos a lo mismo, no tiene que ser perfecto, o sea, es tu tiempo. ¿Cuál es tu tiempo? O sea, tu tiempo es ya rápido, tu tiempo es, bueno, voy poquito, empiezo a Sí. leer, empiezo a qué, y con qué conectas, tal vez conectas con el universo, con la energía, tal vez conectas con Dios, conectas con la Biblia, no sé con qué conectas, pero que realmente entiendas que es perfecto hacia ti, o sea, yo no tengo por qué tal vez hablar tanto como Dianita en este punto de Dios, pero puedo conectar con lo que dice Dianita, yo también puedo compartir desde donde yo veo y cómo podemos congeniar al mismo tiempo, ¿no? Y aprendizajes que tú tienes, que yo todavía estoy aprendiendo, que yo todavía me equivoco, que todavía me caigo, ¿no? Pero me haces verlos y cómo tal vez en esta parte donde yo tal vez ya tengo algo más reforzado, puedo compartir también contigo. Y eso es muy bonito, o sea, Sí me gusta esta experiencia. sí, es muy Sí la bonito recomiendo. compartirlo. Sí la recomiendo no saltártela, ¿no? Recomiendo no saltarte esa experiencia donde puedas estar en un podcast hablando de tus traumas realmente, donde puedas realmente expresar tu sentir y que pues simplemente te permitas conocerte, te permitas ser y sin juicios, o sea, sin juicios. La única persona que realmente se enjuicia eres tú mismo. O sea, Sí, cuando tú sientes que las demás personas te están juzgando, te están viendo, te están señalando, sí, eres tú señalando. Eres tú sintiendo que eres una mala persona, que hiciste algo mal. Entonces empieza sí, desde ti, contigo, con tu interior, con Dios, con un libro, escribiendo, pero empieza sí, en ti, en esa parte contigo y ya lo sacas y ya lo externas, ¿no? sí. Ya eres otra persona allá afuera. Y espero que podamos conectar con las personas, podamos habernos hecho entender. Pero este primer versículo, a nosotras cuando lo platicamos, nos habla mucho que el primer paso siempre es quitarte el miedo de estar desnudo. Sí. Y desnudo no hablo físicamente, o sea, cada quien. También, si quieren. No, desnudo no hablo físicamente, sino también hablo de esta desnudez en el sentido de la vulnerabilidad. Que tú sepas que estamos aquí no como perfectas, no como maestras, no como algo que ya fue terminado, sino como algo que está en proceso y que Sí. te va a acompañar a ti durante este proceso. Que muchas de las cosas que nosotros ya pasamos, que a lo mejor tú no has pasado, te pueden ayudar. Y que muchas cosas de las que nos compartas también nos podrían ayudar. Sí, totalmente. O sea, y sí somos todo este canal, toda esta comunidad de experiencias y que entre más podamos entendernos, entre más podamos externar, entre más podamos platicarlo, podamos aprender más rápido y no caernos tan rápido, ¿no? Si esta relación yo lo hubiera tenido hace, sé que no hubiera pasado por muchas cosas, pero no es el hubiera, sino todo pasa de la manera perfecta, los tiempos de Dios son perfectos y justo, o sea, permitirte ser vulnerable, permitirte, no ponerte esta máscara. O sea, para mí esta parte de la ropa, de que ellos se taparon y todo esto, fue desde la parte de esta máscara que te quieres poner ante el mundo. Que tal vez también como mujer te dicen tienes que estar fuerte y te ponen la máscara. Pero no, siente tu emoción, ¿no? O sea, siente todo esto. Si estás enojada, siéntelo, pero reconoce por qué estás enojada. Si lo que sea, reconoce. Si no quieres hacer algo, fue un tema, y eso va a ser un tema muy importante en algún momento, cómo decir no, porque a veces nos cuesta decir que no, porque te sientes el compromiso, ¿no? De tengo que hacerlo. Tienes que. Puedes decir no y no tienes por qué dar explicaciones, o sea, no tienes por qué dar explicaciones y justo es esto, o sea, no importa, o sea, no importa y si a la otra persona le importa, te lo digo, tiene dos trabajos, o sea, ya, o sea, es soltar esa parte, entonces entender todo esto y va a ser muy bonito poder pues seguir conectando contigo, poderte escuchar a ti también, poderte leer, pregúntanos qué te resonó de todo esto que estamos compartiendo, tal vez resuenas más con muchas cosas que comparte Dianita, tal vez resuenas más conmigo, no lo sé, pero en esa plática al final del día tú también estás, ¿no? En esa plática tú también estás, queremos leerte, queremos saber qué pasó aquí, qué se te movió, si te incomodó algo, recuérdalo, si te incomodó, tenemos que trabajarlo, o sea, al final del día tenemos que trabajarlo. Estas pláticas o este proceso llegó de ser totalmente incómodo, llegó de incomodarnos muchísimo. Y eso, algo que queremos hacer es conectar con esa parte de ti que a lo mejor no encuentra su comunidad y literalmente la comunidad en la que no tienes que dar explicaciones. Si tú tomas una decisión, si tú tomaste una decisión a lo mejor en el pasado, no tienes por qué dar explicaciones porque nosotras no venimos con juicio. O sea, no tienes por qué explicar cómo pasaron o por qué tomas las decisiones como las tomas, porque no estamos viendo, o sea, va a sonar muy feo,
pero no me importa. Honestamente, no es algo que voy a tomar en cuenta. Si hay algo que yo tengo que trabajar, lo voy a trabajar, pero quiero que sepas que están en un lugar súper seguro, nosotros nos sentimos en un lugar súper seguro Sí. uno con la otra, y estoy convencida de que todo el mundo necesita ese lugar seguro en el cual puede estar súper desnudo y no tener que pretender que eres una persona y no tener que sentir que le debes algo a alguien. O sea, algo muy común, y sobre todo en el medio, en redes sociales, en todo esto, es sentir que necesitas demostrar, que necesitas tener, que necesitas ser. Y la verdad es que no. O sea, la gente que muestra una vida perfecta en redes sociales muestra el 1% de tu vida. O sea, existen discusiones, cosas incómodas, existen decisiones de las que no estás orgullosa, existe muchísimo detrás. Entonces, algo que queremos hacer es eso, o sea, que tú sepas que no tienes que venir aquí con explicaciones. Y ese podcast se inició con pláticas súper incómodas en muchos aspectos, o sea, y sí, y lo que dice Dianita, o sea, en un punto también ella a mí me comparte cosas y me incomodan, o sea, y yo después se lo digo, o sea, en el momento o después, este comentario me incomoda. Y ella dice, pues no me importa, o sea, trabájalo, y yo, "No, pues, gracias, ¿no? No, o sea, pero está padre, ¿no? El que me diga cosas, yo detecto que me incomoda y sí digo, a ver, ¿por qué me incomoda? O sea, ¿qué hay ahí que yo tengo que trabajar? Y sí lo externo desde otro lado de que, ok, entiendo tu comentario, entiendo tu punto, entiendo esto. O sea, sí me incomoda y estoy entendiendo por qué me incomoda, pero también entiendo otra cosa y tal vez la llevo a otro lado. Sí. Y tal vez eso otro también la incomoda a ella o la hace cuestionarse. Entonces aquí es, si comento, si digo, y pues, es que no importa, o sea, no importa qué estés viviendo, qué estés haciendo, no importa realmente, ¿no? No cambia la vida de Pris, no cambia la vida de Yanita, pero si yo eso uso a mi favor, si sí hay algo que a mí me incomoda, entonces sí hay algo para mi favor, o sea, algo que yo puedo trabajar y que yo puedo crecer y que yo puedo mejorar, incluso también para ti en todo este punto, no sé qué resonó, qué te incomodó, qué esto, pero es justo eso, hablar sin tener que dar explicaciones, pero tal vez en un punto sí es cuestionarte, en un punto sí es incomodarte, en un punto sí es, ok, sí, pero, a ver, no sé si habías visto esto, pero pregunto esto, ¿no? Entonces te haces preguntas y algo muy importante, la calidad de tu pregunta va a determinar la calidad de tu respuesta. Entonces, entre tantas conversaciones que hemos tenido, tantas preguntas que nos hemos hecho, obviamente llevan a una mejor calidad de respuesta, llevan a una mejor calidad de persona. No porque valgas más o valgas menos, sino te sientes más plena, con más paz, con más amor, y eso es lo que buscamos para ti también. O sea, ser auténtica, ser vulnerable, si quieres llorar, llora, si quieres enojarte, enójate, pero ¿qué hay ahí para ti? ¿Qué hay ahí para que tú trabajes? ¿Qué hay ahí que hay que sanar? ¿No? Sí, tal cual. Y algo que acaba de decir Pris que me encanta y que es algo que te vamos a invitar siempre es cuestiónate las cosas. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué decido de la manera en la que decido el día de hoy? ¿Por qué esto me incomoda? ¿Qué de esto me incomoda? ¿Por qué me tomo las cosas personales? ¿O por qué, no sé, siento que están hablando de mí? ¿No? O sea, ¿por qué? Cuando tú te cuestionas, puedes darte cuenta de que te estás sintiendo de cierta manera. O sea, yo siento que si Adán y Eva se hubieran cuestionado por qué me da vergüenza sentirme desnudo, hubiera Sí, sido qué una raro. conversación diferente. O sea, Exacto. qué raro. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué estábamos desnudos hace un segundo Y no se sentía mal. y no se sentía mal? Y ahorita Porque ya me ahora incomodé. sí, exacto. Ahorita porque siento que tengo que taparme. O sea, ¿como por? Sí, ¿de dónde viene esa necesidad de? Y porque siento que tengo que esconderme de Dios. Y entonces, a lo mejor habrían llegado a la conclusión de, pues me estoy alejando porque siento vergüenza, porque no me siento orgullosa de la decisión que tomé. Pero entonces la conversación es distinta, la conversación ya no es, me equivoqué, pero yo no tengo la culpa y voy a voltear al otro lado porque o sea, la conversación cambia. Entonces siempre cuestiónate. Y todo lo que decimos aquí te invitamos a cuestionarlo también. Sí. O sea, absolutamente. Por favor. Sí, No por favor, porque hay que aprender más. Sí. Llegamos aquí con la disposición de tener este espacio seguro en el que podemos platicar abiertamente de todo. Vamos a platicar temas súper funados, súper funables. Probablemente temas que ni siquiera sabemos que son funables, también los vamos a platicar. Pero van a salir. Y temas que sabemos que sí son funables, que sabemos que sí realmente van a mover cosas, mueven cosas en nosotras, mueven cosas en las personas, porque no son temas fáciles de tocar. Sí. Pero, bueno, o sea, no son temas fáciles de tocar, pero es como, todo el mundo los piensa, pero nadie los dice, o sea. Y esa es nuestra misión. Y esa es la máscara que no queremos tener aquí, que decidimos no tener aquí. Entonces, esa máscara hay que quitarla, hay que hablarlo. No tenemos por qué dar explicaciones de por qué lo queremos hacer, ¿sí? Y pues nada. Simplemente lo vamos a hacer. Ajá. Y adiós.